En la ciudad de Curuzucuatía, señoras y señores, y antes de la pausa vamos a hacer un poco nuestra reflexión de cada semana y de cada jornada, que tiene que ver un poco también, ustedes saben que el año político, si bien parece que se ha calmado, pero aún queda una jornada más, que es el ámbito legislativo nacional, y que, bueno, en Corrientes tendrá también una particularidad que en la ciudad de Esquina van a estar eligiendo también intendente, porque no había elegido en su momento, ¿no? En la ciudad de Curuzucuatía va a estar haciendo la visita Virginia Gallardo por parte de Libertad Avanza, la reconocida comunicadora de la provincia de Buenos Aires y correntina ella. Virginia Gallardo va a estar en Curuzucuatía el viernes a las 11:30 horas, va a estar en la esquina del Correo Argentino, va a estar de alguna manera llevando adelante, difundiendo las ideas de la libertad aquí en la ciudad de Curuzucuatía. A todo esto, de parte del oficialismo en la provincia de Corrientes, justamente ustedes saben que están haciendo este espacio de tercer lugar, por llamarlo de alguna manera, denominado Provincias Unidas. En este caso, Gustavo Valdés manifestó que no se puede seguir eligiendo entre los que hacen desaparecer la obra pública y aquellos que se la roban. Bueno, así lo dejó entrever el gobernador de la provincia de Corrientes en su llegada, también luego de su participación en Chubut, donde estuvo participando en un evento donde se unieron varias provincias, denominada el Frente Provincias Unidas, justamente, y en esta oportunidad en Chubut, ¿no? Es un poco también para que nos invita a una reflexión profunda, ¿no? Ustedes saben que antes que nosotros existiera Milei, existiera el propio Esper, desde lo que nos siguen desde hace mucho tiempo, nosotros venimos denunciando lo que es la corporación mafiosa social, política, judicial, que, que está sobre Argentina, que entre eso está la patria, el mundo empresarial corporativo, la parte de la casta política que lo conoce así hoy, término instalado por la parte del oficialismo nacional, pero no es una forma linda de resumir lo que nosotros hace mucho tiempo hemos conceptualizado en lo que es la corporación mafiosa social, política, empresarial, judicial, que siempre está sobre gobernando desde las oscuridades, desde los sótanos, y que no acepta de alguna u otra manera que el pueblo elija, y no acepta lo que haya elegido el pueblo, aunque lo hayan disimulado, porque otra cosa no le ha quedado. Cuando ganó con suficiente contundencia el presidente de la nación, con más del 53% de los votos, bueno, no le quedó otra que hacerse de los buenitos, disimularlo. Con el correr del tiempo, y viendo que algunos errores no forzados y algunos forzados, la mayoría de ellos, buscando el punto flaco por parte de la oposición, tanto extrema como puede considerarse el kirchnerismo, el socialismo, como puede ser también de lo que dice los que buscan darle gobernabilidad, una gobernabilidad siempre a cambio de algo, siempre a cambio de unos curros, de algunas negociaciones. Está claro que esa parte de la política que de alguna u otra manera espera siempre estar agazapada para ver en qué momento pega el zarpazo. Bueno, Javier, entre errores forzados y no forzados, y aciertos y no aciertos, el error atroz para mí que comete desde el principio de antes el gobierno es designar, de ligar la política, no hacerse cargo él del armado, darle a su hermana y a Martín Menem, matando prácticamente todo lo que nació de forma puro y conciso como una revolución ciudadana nacida desde abajo hacia arriba, como toda revolución genuina, como toda narrativa pública genuina, que se hace pública después una opinión que viene siendo parte de una mesa familiar de cada fin de semana, de cada encuentro. Algo natural que lo contaminó Javier, dándolo a su hermana, el armado, y descartando a toda la gente que realmente hacía parte de ese factor genuino que hacía justamente la revolución verdadera de los mansos, como también se denomina en algunos sectores políticos,
Pero bueno, así todos con diferentes situaciones, el pueblo eligió con el 53% a Javier Milei, y claramente el mensaje era claro, que no le gustaba nada lo que estaba pasando, y de hecho no le gusta porque la gente no se olvida, no nos debemos olvidar que en toda esta situación de crisis, de ajustes, y que también la motosierra relativamente no ha tocado a todo el sector político, porque la Cámara de Diputados y Senadores sigue habiendo de forma muy inmoral aumentos movidos durante todos estos tiempos, algunas situaciones caóticas de acá en Corrientes, de deficiencia del Estado, un Estado ineficaz, muchas veces ausente también, como en el caso de Loa, en la provincia de Buenos Aires, ahora otro caso atroz con con estas jóvenes, en Rosario. Por eso siempre digo que van a buscar justamente ahora con la detención de este personaje J, de que de alguna manera se calme todo y se corte ahí. Pero no nos debemos olvidar que cuando este gobierno llegó, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había mandado leyes en el Congreso que tenía que ver con el narcotráfico, con la utilización de la Fuerza Armada y el Ejército, y diputados muy sospechados desde el Rosario justamente y otras provincias que dicen querer dar gobernabilidad, no han acompañado, como tampoco han acompañado en estas últimas votaciones, y han sido parte de la colaboración que entre gallos y medianoche votaron que, por ejemplo, que el decreto que prohibía que entraban gente con antecedente o que fueran deportadas de países limítrofes, en lo que es una utilización más dura de control en la frontera. Bueno, todo eso ha quedado todo en la nada. También votado por este Congreso, por esta gente que dice ser, que no quiere ninguno de los extremos. Lo cierto es que siempre dijimos también que estaba el kirchnerismo explícito y el kirchnerismo de buenos modales. Veo mucho de esto en esta construcción de Provincias Unidas, de mucho de kirchnerismo de buenos modales, que se calmaron un poco ante la contundencia del triunfo de Javier Milei, y que creen que porque una derrota en una provincia insignificante como Corrientes, aunque seamos correntinos y nos duela, a nivel números y estadísticas, para el término de votos, no somos importantes. Así todo, la provincia de Buenos Aires quieren justamente jugar en la narrativa pública, seguir instalando esta situación y hacer olvidar al pueblo del por qué Javier Milei es presidente, ¿no? Por todo esto de lo que nosotros denominamos hace mucho tiempo el concepto de corporación mafiosa social, política, empresarial, judicial. Y es un concepto amplio, con un título amplio, porque todo justamente entra, nadie puede quedar afuera. En estos casos jueces, con el caso Loa, la parte policial quedó explícita con la instalación y el plante de Zapatilla, con la parte política, no votando leyes que necesita el pueblo para justamente combatir al narco, siendo algunas cómplices, algunas declaraciones sospechosas del propio gobernador de la provincia de Corrientes. La parte empresarial, que no le importa quién gobierne, si no se gobierna para ellos, voltea ese gobierno, sea kirchnerista, sea macrista. No nos olvidemos que a Cristina le han vaciado los estantes de los mercados. A Macri, cuando le dijo te vamos a abrir la exportación de alimentos, como la compra de carne, por ejemplo, a Uruguay, me acuerdo bien, bueno, también le empezaron cuando Macri le dio la espalda al empresariado, esa patria corporativa, esa empresarios emprendedarios, como le dice hoy el oficialismo, también le ha dado la espalda. Los bancos tratando de hacer su negocio, intentando varias veces voltear a este gobierno, haciendo carreras y jugosos negocios con el gobierno de Massa,
con Brito, Banco Macro, entre tantos otros, que de alguna manera propiciaba esa corrida y hacían negocios importantes con el show televisivo en primera plana de los canales importantes del Grupo América, sobre todo, que tiene que ver con el Grupo Vila, que tiene intereses energéticos en diferentes provincias como la propia Pampa. Entonces, todo tiene que ver con todo, y vuelvo al punto anterior, se ve mucho de kirchnerismo de buenos modales en esta construcción de las Provincias Unidas. Claro está que el gobierno comete errores, pero el pueblo no puede distraerse ni olvidarse, porque Javier Milei es presidente sobre todo. Por muchas cosas, sobre todo el extremismo de que haya existido fronteras internas en Argentina y que esas fronteras internas haya llevado a jóvenes, a padre cargar a su hija en plena frontera y pasar caminando y que falleciera. Prohibido olvidar en estos últimos meses, en estos últimos días, de por qué Javier Milei es presidente y por qué algunos de estos que ven una cierta debilidad de donde meter el zarpazo para ver una grieta y agrandarla cada día. Bueno, el pueblo debe ser inteligente. No será el mejor el gobierno, porque no existe el gobierno perfecto, porque ni siquiera un robot gobernando sería perfecto, porque ese robot en definitiva saliera de la mente de un humano, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que queda para hoy. Tengamos memoria de lo que vamos a votar y de lo que necesita. Más allá que yo también pienso y digo y que Javier se equivoca y grande cuando designa a su hermana y a Menem para armar el espacio político Libertad Avanza en todo el país, dejando a los verdaderos libertarios, a los verdaderos luchadores de la narrativa pública y de la batalla cultural en todas las provincias, como mucha gente valiosa de la Fundación Libertad aquí en Corrientes, que el propio presidente había visitado. Y también tengo y sostengo que el pueblo, en esa búsqueda de memoria y de inteligencia, está entre una entrecrucijada, porque votar el oficialismo también muchas veces terminás votando masismo o kirchnerismo camuflados de libertarios, como se intentó hacer aquí en Curuzucuatiá y que después Atuel Aquino intentó y limpió un poco. No nos olvidemos de eso, que Javier Milei probablemente se haya clavado un tiro en los pies y haya iniciado a comenzar a gestar su propio juicio político cuando designó el armado a su hermana y a Martín Menem, porque claro está que para ellos es tan solo un discurso aprendido y no sentido, como lo hacía, como también de memoria y de elección lo hacía Lisandro Almirón, pero lejos está del sentir, del yo pará, de la forma de ser, de pensar real y de actuar de un verdadero creyente de los valores de Occidente, de la libertad, del valor de la familia, del valor de los pañuelos celestes, de tantas cosas que uno no debe olvidar en estos tiempos, que se necesita verdadera representación en estas elecciones de la Cámara de Diputados y Senadores. Y estamos en una encrucijada porque también es cierto que muchas veces el pueblo, si no logra detectar esos kirchneristas, masistas, peronistas o radicales camuflados de libertarios y se vota, es probablemente que a la moneda de cambio al otro día que llega se convierta parte de kirchnerismo o se convierta parte de estos kirchnerismos buenos modales en Provincias Unidas y se termina gestando el sueño de toda la casta política, que es justamente el juicio político. El argumento ya está claro, van a decir este loquito no puede gobernar, ¿no? Porque ese es el argumento. Buscan seducir, aunque ustedes no crean, hay que cuidar a Victoria, porque si seducen a Victoria y logra cometer ese error que quieren que cometa, que aún no cometió, de traicionar a Javier, bueno, es el fin justamente del proyecto país que se propone, aquella proyecto de la verdadera revolución de los mansos, iniciado desde la opinión, desde la mesa de cada familia, desde hace muchos años, diría que más de 15,
y que se fue convirtiendo en una narrativa que terminó siendo una opinión publicada para luego hacer una batalla cultural y terminar siendo gobierno. Todo eso está en juego en estas elecciones, señoras y señores, y sabrá justamente en la inteligencia y la capacidad deductiva de cada uno de saber detectar si hay kirchneristas camuflados o no en estas listas que lleva Javier Milei de forma muy peligrosa, porque de esto depende justamente de esta elección de un juicio político o no para el presidente de la nación. Esa es la difícil controversia, realidad de que vivimos de cara a esta próxima